prometí, aquí está el video que dije que iba a hacer con respecto a un comentario que escuché sobre mi persona de algo que no voy a decir qué fue, ni voy a hablar de la persona, ni investigar quién es la persona que lo hizo. Debido a eso, entonces voy a hablar para hacer algunas aclaraciones y vean por qué he titulado El mundo de la envidia este video. Y de eso voy a hablar, de la envidia. Pero yo quiero hablar un poquito de algunas cositas del pasado y luego voy a hablar del presente. Y lo que quiero decir primero es, y sabemos bien claro lo que hemos leído, que la envidia se originó en el cielo cuando Satanás quería el trono de Dios. Entonces, eso vino aquí a la tierra y sigue en la tierra y continuará hasta el día que Cristo venga. Por eso yo quiero leer, antes de empezar a hacer el comentario, esta reflexión sobre la envidia, ese terrible mal. Y dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, todas las cosas que nosotros hablamos, decimos, pensamos, todo eso está anotado en el libro del Señor. Y todo eso será para darnos un justo juicio a cada uno de nosotros, para bien o para mal. Entonces, por las palabras es que muchos de nosotros a veces nos condenamos, sin conocer las personas, sin saber los motivos reales de por qué las personas hacen las cosas. Hay muchas cosas que se ven obvio, que por qué las hacen, pero siempre Dios es que tiene la decisión final y de juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso quise hacer este video reflexión. Si eso es uno de los comentarios que yo escuché, ¿qué no pensarán otros? ¿Qué no vendrá a la cabeza de otros? A veces son buenos, a veces son malos. Pero eso es parte de la vida y yo estoy dispuesto a sufrir la consecuencia. Porque las cosas de esta vida que hacemos es difícil que a todo el mundo le guste. Y uno puede hacer que lo vea muy bien, pero otro siempre lo va a ver mal. Y por eso quiero hacer estas aclaraciones, para que las cosas queden bien claras. Y aunque muchos sigan pensando de la misma forma, por lo menos delante de Dios y de los hombres, aquí están las cuentas claras. Y solamente voy a hablar de algunas cositas, porque hay muchas cosas que yo puedo hablar de este tema, de mi vida, pero no quiero tomar el tiempo para hablar de tantas cosas, para solamente poner en claro ciertas cosas que a veces la gente se engaña, a veces la gente que es envidiosa, no importa lo que uno haga, no importa lo que uno diga, siempre va a ser un envidioso, siempre va a ser una persona que estará en contra de esa persona. Por eso quiero hablar de los tiempos cuando no teníamos mucho materialmente. Y las personas en esa época no le importaba tu vida, nadie te mencionaba, nadie te miraba, pero uno era feliz, porque yo prefiero 1000 veces regresar a esa vida que vivir la vida que estamos viviendo en este mundo. Aunque no era un mundo perfecto y tenía sus defectos, prefiero 1000 veces volver a donde yo estaba, si pudiera, que estar hoy en día en este mundo que nos rodea. Entonces, en base a eso, quiero también hacer otro comentario, porque ayer agregué una fotografía que hablaba del frío, y el frío obliga a uno a cubrirse, y eso mismo que yo dije sobre el comentario me obligó a hacer estas cosas y decir algunas cosas que muchos no conocen, no saben. Y entonces es bueno aclarar, aunque eso no va a resolver el problema, pero me siento bien que aclaro ciertas cosas que mucha gente no sabe, porque en el tiempo del pueblo de Dios, que fue el pueblo escogido, el pueblo de Israel, muchos no creyeron a Jesús cuando Él vino a esta tierra y lo crucificaron. Y eso van a hacer con nosotros también. No importa lo que hagamos, siempre va a haber personas que nos van a crucificar. Entonces, yo quiero decir que cuando yo vine a Estados Unidos y empecé a vivir en este país, uno era uno más, porque uno se daba cuenta que el materialismo
tener algo era lo que podía uno hacer que uno pudiera sobresalir. O la belleza, como siempre he mencionado en otros temas. Siempre la belleza es algo que hace que las personas sobresalgan sobre los otros, o la inteligencia. Yo, debido a ese mundo que me rodeaba en la escuela, que fue donde más yo viví, el mundo de la envidia, la fantasía, la vanidad y todas esas cosas, yo entendía que para yo poder estar siempre arriba, tendría que hacer algo. Y la forma de que yo empecé a hacerlo fue, como lo hacía la gran mayoría, de trabajar. Otros lo hacían de una forma no correcta, para uno ganarse su pesito y siempre tener algo, porque con ese algo uno se sentía importante, uno sentía que no tenía que estar detrás de nadie, pedirle a nadie. Entonces yo, cuando empecé a trabajar, en el 1993, que todavía estaba en la escuela, pero trabajaba medio tiempo, ahorré 2 meses casi para comprarme este jacket de cuero que ven aquí en sus pantallas, que en esa época esos jackets eran bien caros. El mío no era de lo más caro porque no era original. Entonces yo lo compré porque yo había pasado mucho frío. Siempre tenía jackets muy delgados y yo me acuerdo que a veces hasta se burlaban de mí porque a veces tenía unos jackets que eran de primavera y aguanté mucho frío porque no tenía un jacket grueso que me protegiera bien. Y gracias a Dios no me enfermé, podía haberme enfermado y pasaba mucho frío en esa nieve. Algunos muchachos sí tenían, pues sus papás ganaban bien y ellos otros trabajaban y otros vendían drogas. Gracias a Dios yo nunca tuve que caer en esa tentación, aunque pasé necesidades y veía otras cosas que me rodeaban, pero nunca fui, la tentación nunca me venció para caer en esas cosas. Pero sí trabajé duro y cuando me compré mi primer jacket, ahí empezaron a cambiar las cosas y ya la gente me miraba diferente. Así es que son las cosas, cuando uno tiene cosas materiales, cuando uno brilla, es que la gente te pone atención. Entonces yo empecé en ese mundo de darme mi lugar también, porque la gente siempre te quería humillar, siempre querían hacerse ver que yo era mejor que tú. Y yo también empecé por ese mundo, y el cual yo reconozco después que he conocido el Evangelio, que eso no le agrada a Dios. Ese mundo de la fantasía, de privar, de orgullo, de mostrar, esas cosas no están en mí. Porque si yo quisiera, yo pudiera mostrar tantas cosas y no lo haría de una forma como lo hacen algunas personas que muestran lo que no es de ellos, que hacen alarde de cosas que no tienen. Y yo pudiera hacer eso también, pero no lo veo como mi prioridad ni necesidad. Y yo digo que para qué hacerlo, para mortificar a las personas, para dañar a las personas, para yo ser más que los demás, para que mi orgullo crezca, que es lo que muchos buscan, pretenden humillar, hacer que ellos se vean mejores que los demás. Porque yo no veo beneficios de yo mostrar cosas materiales de mi vida, o lo que yo hago, todo lo que yo hago para que el otro se mortifique. Y por eso es que me ha molestado, porque yo digo, yo soy de las personas que casi no pongo muchas cosas materiales ni publico mis cosas personales, y oí ese comentario. Entonces, porque si yo quisiera publicar cosas, yo tengo para publicar demasiadas, que no pasaría la vida entera. Y aquí por eso tengo en esta mesa algunos ejemplos de esas cosas. Para empezar, miren todas las fotografías que yo tengo aquí acumuladas de los años 90, de los 80, que hablan del pasado. De ahí hay muchas personas que pudieran decir algunos, oh mira fulano, y yo no la publico, porque a muchas personas les gustaría ver esas imágenes, y hay unas que yo veo que no son necesidad, que no van a beneficiar a nadie, pero lo que van a ver, lo que van a mostrar, la vida del pasado, cómo uno vivía, las cosas que uno tenía. Tengo estos discos duros que están aquí, llenos de videos y fotografías, que son tantas cosas, y me falta uno que tiene 2 terabytes, que lo mandé a reparar porque le pasó algo. Y tengo estos álbumes de fotografías también. Hay tantas cosas ahí adentro.
que no pasarnos toda la vida en Facebook mostrando cosas y luego las cosas materiales, las cosas que yo hago, todas las cosas que yo he hecho y dónde voy, dónde estoy. Yo no hago eso y yo tengo material suficiente para hacerlo, pero ¿qué ganaría yo con eso? A menos que no sea para alguna reflexión, algo que para compartir con personas que le gustaría ver estas cosas. Pero aquí hay muchas cosas que lo que veo es que no, lo que va a hablar es más de mí, de mi vida. Y yo no quiero vivir de eso, porque eso no es algo que en realidad me va a beneficiar a mí ni a los demás. Entonces yo trato cada día de siempre ser balanceado. Ustedes nunca van a ver que lo que yo publico siempre es lo mismo. Hay un equilibrio, siempre hay un tema de una cosa, de mi vida, de otros, algo que aconteció, de salud, de religión, pero no es lo mismo para no cansar a las personas. Y todavía eso puede hacer que a muchas personas no les guste, pero eso está bien, porque yo mismo veo tantas cosas que por eso quise hasta borrar mi Facebook hace 2 años, por tantas cosas a veces que uno entra y ve que lo que dan es asco y pena, entonces uno dice, wow, esto se ha vuelto, cuando yo pensaba que eso era un lugar que uno podía simplemente más socializar y hacer amigos y buscar esos amigos que uno no hace tiempo no ve, por eso fue mi intención, pero esto se ha dañado, entonces, pero yo por eso no quiero decir, bueno, voy a quitarlo definitivamente, porque hay personas que están ahí por algo positivo. Y entonces yo veo que también lo que he hecho en ciertas cosas son positivas, porque la última vez cuando intenté borrarlo, recibí un mensaje y era para que yo pudiera ayudarlo en un sentido espiritual. Y me agradó eso, porque yo digo, wow, para algo servimos en esta vida. Entonces por eso yo no quiero dedicarme a la fantasía y a las cosas mundanales de este mundo. Y también quería agregarles a ustedes que aparte de eso tengo videos, recuerdos que podíamos aquí mostrar y estar siempre hablando de eso. Tampoco lo muestro. Así que lamentablemente lo que uno hace con un propósito positivo, otros lo van a ver de una forma negativa. Y eso siempre va a ser así. Y la envidia siempre va a estar a nuestro alrededor. No importa cómo uno haga las cosas, ni diga las cosas. Y yo digo que yo he sido víctima de la envidia cuando yo soy quizá la persona menos indicada para la envidia, porque uno ve otras personas que tienen tantas cualidades o cosas materiales que pueden ser un símbolo para ser envidiado. Pero yo nunca me he considerado así. Por eso me ha costado tanto con el tiempo llegar a subir mi autoestima, porque como uno vino de un lugar tan pobre y luego uno ve que uno no tenía esas cualidades ni talentos como tienen otras personas para brillar en el mundo, pues uno siempre se sentía como quizás dejado a un lado o menospreciado, y así siempre fue, porque todavía fue así desde que yo era niño, que los amigos, yo era que siempre lo buscaba y lo visitaba. Muy pocas personas llegaron a visitar mi casa en mi niñez allá en República Dominicana. Luego cuando llegué a Estados Unidos, siempre fue así. 1, 2 o 3 fueron a mi casa, la mayoría yo iba a sus casas. Por eso, porque yo no tenía esas cosas que siempre el otro quiere para estar siempre detrás de ti. Y es bueno que meditemos en la vida de las personas primero, antes de actuar. Porque muchas cosas pasan en la vida de un ser humano. Inclusive, yo soy una persona que a veces me reservo tantas cosas que muy poca gente las sabe. Mi propia esposa, hay muchas cosas que ella no sabe de mi vida. Cosas que he hecho, ella no lo sabe, porque yo no cuento todas mis cosas. Pasó una desgracia hace unos años atrás en nuestras vidas. Y son 2 o 3 personas que lo saben. Algo que no se lo deseo a nadie que le pase. Entonces, tantas cosas pasan en la vida de un ser humano y solamente las personas se dedican a crucificarlo sin ver nada
de su vida pasada, cómo han sido los días de él, cómo ha llegado él a lograr cosas en este mundo, o las cosas que ha tenido que hacer y pasar. Por eso también me enfoqué en el año 2011 en preparar un pequeño documental hecho por mí sobre mi propia vida, no para mostrar nada material ni las cosas que yo he logrado o hemos logrado, porque es un conjunto, para entonces mostrarle al mundo cómo es que en esta vida a veces uno pasa trabajo, cómo ha sido el inicio, cómo han sido los días de nuestra adolescencia, tantas cosas que hay que vivir y sufrir, y yo no le he contado todas, para que uno quizá un día pueda respirar mejor. Entonces son muchas las cosas que un ser humano tiene que vivir, mirar, sentir, llorar, pasar, para estar en un mejor lugar, en un mejor momento de su vida. Pero no quiere decir que lo hemos alcanzado todo, porque lo más importante es alcanzar una perfección de carácter espiritual, porque de ahí depende nuestra vida eterna, de servirle a Dios de todo corazón, tratar de ser cada día más humilde, una palabra que se entiende como pobreza, como persona sencilla, pero humilde en realidad tiene muchos significados, especialmente lo de ser una persona de mansedumbre, de no sentirse mayor que los demás, aceptar sus errores, porque el humilde es una persona que si sabe que ha hecho algo mal lo acepta y pide perdón. Entonces, de eso se trata la vida mía, de tratar de llegar a esas cosas que son más importantes, no demostrar, porque eso es lo que ha convertido el mundo en un entretenimiento, demostrar, enseñar, de que yo tengo más que tú, si yo me compro algo ya lo tengo que poner. Eso no me hace feliz a mí. El querer estar feliz es uno, porque las cosas que Dios le ha dado, pero no son para endiosarse. Así que no van a ver nunca, con la ayuda de Dios, que mis propósitos de estar aquí en Facebook o en YouTube es demostrar y hacer creer a las personas. Sí, de compartir, de llevar temas de reflexión, cosas que puedan hacer que la persona un día medite y cambie algo de su vida o algo que está haciendo mal. Y otras ya para compartir, socializar en su debido tiempo, porque todo tiene su tiempo y hay que balancear todas las cosas. Así que por eso quise hacer estas aclaraciones y que mientras yo esté aquí voy a tratar de cada día mejorar y hacer la cosa mejor y de no estar viviendo como viven los demás ni estar enseñándole al mundo las cosas que uno hace, porque hay muchas cosas que ustedes no ven, que uno se las reserva. Hay otros que no tienen privacidad, todo lo cuentan, todo lo enseñan, pero eso a mí no me hace sentir bien, ni a Dios le agrada tampoco, especialmente de cuidar las palabras, que a veces uno usa palabras ofensivas, cosas que de chiste, de payasería. A Dios no le agradan esas cosas. Y eso también es algo que yo me cuido de no hacer tonterías, porque yo me acuerdo que cuando yo era adolescente siempre había personas que venían a mí o siempre me buscaban en ese tiempo para que yo siempre hiciera algún cuento, un relajo, y a mí me gustaba porque me hacía reír a los demás. Pero yo me di cuenta también de eso, de que eso no es algo que a Dios le agrada, siempre hacer la persona reír, hacer payasería, cosas así de tontas que no ayudan en nada. También eso es parte de la adolescencia, de la inmadurez. Hay personas que tenemos ya una edad madura y todavía seguimos en esa adolescencia, en esa niñez. Y eso es algo que es lamentable. Todos tenemos que cambiar, evolucionar, y en un buen sentido, porque hay unos que evolucionan pero para peor. Y el deseo mío es evolucionar en un cambio espiritual y no ser el mismo Edwin Jiménez de años atrás. Claro, en otras cosas sí, prefiero seguir siendo Edwin Jiménez, pero no quiero cambiar por nada de las cosas de este mundo, ni cosas materiales. Yo no quiero cambiar por eso. Yo quiero cambiar porque Dios así me lo pide y Él sabe qué es lo mejor para mí. Así que si van a hablar, que hablen, pero que por lo menos tengan pruebas de ello y que hablen con una base, con
con algo escrito de la Biblia, con algo que uno vea que uno está mal. No porque yo lo dije o porque yo creo. Y si siguen haciendo sus comentarios, por lo menos que lo digan de la forma correcta, pero no de una forma incorrecta. Así que esas son las cosas que producen la envidia, lamentablemente. No importa lo que uno haga, no importa cómo uno piensa las cosas, siempre hay alguien que va a decir o hacer todo lo contrario a lo que uno quiere hacer. Pero lamentablemente este es el mundo del pecado, el mundo del mal, el mundo que solamente vive del egoísmo, de la vanidad, solamente vive para él, para su complacencia. Y siempre a los otros o a los demás le queremos dar la sobra. Y o si queremos algo, no importa lo que nos cuesta, si tenemos que pasarle por encima a una persona, le pasamos. O traicionamos a las personas, producto de nuestro egoísmo, lamentablemente. Así que no voy a quitar más el tiempo y ojalá que lo que he dicho hoy pueda hacer reflexionar a esas personas a veces que juzgan a otros indiscriminadamente, sin saber. Por lo menos deberían analizar primero antes de y no proceder a ejecutar un juicio. Porque son tantas cosas que yo no he hablado y que faltan todavía. Pero lamentablemente el tiempo es corto y no es bueno también ocupar tanto el tiempo en cosas que a veces, por más que mostremos con pruebas en las manos, muchos no van a creer ni le parece. Así que por lo menos le hice esa aclaración. Y le doy gracias a esa persona que siempre ven mis videos, que siempre apoyan las cosas que hago, y a los que no también. Pero Dios hace el juicio y Él sabe los motivos por qué yo hago las cosas, por qué ustedes hacen las cosas. Y Él se va a encargar de darle su pago a cada quien, el mío, según yo lo que haya hecho, y el suyo también. Así que lo bueno es que tenemos un juez y ese sí mira todo, porque cuando se apague esta cámara, Dios sigue ahí, sigue mirando lo que estoy haciendo, y aunque ustedes no ven todas las cosas 24 horas, Dios sí las mira y Él sabe los motivos por qué yo hago las cosas. Yo lo puedo engañar a ustedes, pero a Dios, ¿quién lo engaña? Nadie. Entonces yo no quisiera yo engañarme a mí mismo diciendo hipocresías, cosas que no son verdad, cuando el juez de todos nosotros nos mira constantemente y anota nuestras palabras, nuestro pensamiento, nuestras acciones. Ese sí sabe todo y lo tiene todo bien grabado en su juicio. Así que gracias y espero seguir haciendo temas de reflexión y que pueda ayudarnos a cada uno de nosotros. Pues hasta la próxima y con ustedes, Edwin Jiménez.